Este es un cultivo de tomates con solo 11 días de crecimiento desde el día del trasplante al terreno. Y esta es una de las plantas que ya empiezan a mostrar el primer brote floral en solo estos 11 días. Y este brote lo tenemos a solo 24 centímetros de distancia respecto al suelo. En este video vamos a ver qué hicimos para lograr que estas plantas de tomates de la variedad Tronus RZF1 y con estructura de formación de 2 ejes lograran formar su primer racimo floral en solo 11 días y de la manera más eficiente y uniforme posible. Lo primero que debemos decir es que la primera floración de una planta de tomates se genera cuando las plantas están preparadas estructuralmente para soportar esa transformación que es como el parto de las plantas. Esto de manera técnica se conoce como maduración fisiológica y es el resultado de una formación estructural lo más eficiente posible. Y esto no solo es tener plantas muy grandes con tallos muy gruesos y muchas hojas en el follaje. La maduración fisiológica va mucho más allá y se da cuando las plantas encuentran balance en todos los aspectos que conllevan a la productividad de los frutos. El primero de esos aspectos es la condición climática, en donde la cantidad de horas luz que las plantas tienen en esos primeros 11 días es determinante, ya que es la exposición a la luz del sol lo que le dará la posibilidad a las plantas de generar esos recursos alimenticios que se conocen como fotosintatos, fotoasimilados, carbohidratos o azúcares, y los cuales se convierten en el alimento principal de las plantas para su perfecto desarrollo. Estos recursos se hacen en las hojas de las plantas con el proceso que se llama fotosíntesis. El segundo aspecto clave determinante para alcanzar esa madurez fisiológica en las plantas de tomates en los primeros 11 días desde el trasplante al terreno tiene que ver con un balance nutricional. Esto es simple y debe quedar muy claro si quieres tener un alto rendimiento. Una planta de tomates necesita 17 elementos minerales que son indispensables y que son hasta ahora los reconocidos por la fisiología vegetal para tener una formación estructural lo mejor posible en las plantas, de los cuales se dividen en 3 grupos que son macronutrientes, micronutrientes y elementos menores. En estos grupos encontramos el nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, cobre, hierro, molibdeno, manganeso, zinc, cloro, níquel y el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Si falta uno de estos 17 elementos esenciales, las plantas no alcanzan esa madurez fisiológica en un tiempo de 11 días, pero si hay exceso de uno de esos compuestos minerales, las plantas tampoco alcanzarán ese estado de madurez fisiológica a tiempo. La clave está en el balance nutricional, y para encontrar ese balance debemos disponer esos minerales en el sistema radicular de las plantas lo más rápido posible. Por eso la inmersión de las semillas en una mezcla con esos nutrientes el mismo día del trasplante al terreno es fundamental, y al final vamos a decir cómo hacer todo el proceso. El tercer aspecto fundamental para alcanzar esa madurez fisiológica en solo 11 días de desarrollo de las plantas para tener el primer brote floral es el balance hormonal. Este es otro concepto que debe quedar claro, y es que todos los procesos fisiológicos de las plantas se desencadenan de una señal de tipo hormonal, y en las plantas actúan 2 grupos de hormonas, las de estrés y las de crecimiento, en donde las hormonas de estrés tienen que ver con respuestas a condiciones adversas como la temperatura, los insectos, las sequías, las heridas que se hacen en las plantas o las enfermedades en general, y las hormonas de crecimiento se relacionan con los nuevos brotes de tejido vegetal y su elongación. Aquí no hay supuestos, esto está demostrado hace muchos años que las condiciones externas como el clima generan la producción de hormonas vegetales o fitohormonas en las plantas de manera natural. Esto para modificar su comportamiento estructural, ya sea en el crecimiento vegetativo, en la producción de flores y frutos o en la misma muerte del tejido vegetal. El balance hormonal en estas plantas de tomates es tener ligeramente más incidencia de hormonas de crecimiento sobre las hormonas de estrés para tener crecimiento de tallos y hojas y también tener el brote floral. Ahora bien, lo que nosotros hacemos es producción de alto rendimiento para comercializar frutos. Esto es un negocio y como tal debemos causar ese balance hormonal en las plantas aportando hormonas vegetales en aplicaciones foliares desde el primer día del trasplante al terreno. Recordemos que las hormonas son sustancias que las plantas producen de manera natural. Una planta en balance hormonal es capaz de alcanzar esa madurez fisiológica en
tiempo récord y podrá tener ese primer brote floral con una muy buena calidad y a una distancia muy corta del suelo en tan solo 11 días como en este caso. El cuarto aspecto clave que las plantas de tomates necesitan para tener esa madurez fisiológica en solo 11 días es tener una buena condición del suelo para que puedan extender su sistema radicular lo mejor posible. No hay maduración fisiológica acelerada en una planta de tomates si ésta no puede tomar la suficiente cantidad de minerales disueltos a los que llamamos fertilizantes, y para que eso pase se deben poner en función los microorganismos benéficos en el suelo para que logren nitrificar esos fertilizantes y así poder estar disponibles para las plantas. Por eso el complemento de aportar los fertilizantes en el suelo en su debida proporción es aportar cantidad y diversidad de microorganismos benéficos desde el primer día del trasplante al terreno, y con eso nos aseguramos de esa relación simbiótica entre plantas y microorganismos benéficos. Ya conocemos estos 4 aspectos claves que nos llevaron a alcanzar esa madurez fisiológica en solo 11 días de crecimiento en nuestras plantas de tomates. Esto para tener el primer brote floral, y los procesos que hemos hecho son desde el primer día del trasplante al terreno, porque para tener alto rendimiento hay que adelantarse y no reaccionar a las condiciones. Como el primer aspecto para alcanzar la madurez fisiológica de las plantas tiene que ver con la cantidad de energía solar que las mismas plantas pueden procesar en estos 11 días, lo que hicimos es ayudar con esas condiciones, y para eso previamente, antes de la siembra, hemos hecho un lavado de cubierta de la estructura del invernadero, que además es de tipo casamalla, con el objetivo de que la capacidad lumínica que llegue a las plantas sea la mejor posible. El segundo aspecto clave que tiene que ver con el aporte nutricional de los 17 elementos que son indispensables para que las plantas puedan formar esa estructura vegetativa, y para eso hicimos una mezcla con los siguientes compuestos para hacer una inmersión radicular justo antes de plantar las semillas al campo, y lo que usamos fue el fertilizante hidrosoluble Nutriplex P55, que es un fertilizante compuesto con una concentración alta en el nutriente fósforo, que además nos aporta esa energía necesaria y como plus nos da otros 11 elementos minerales esenciales. Con solo este compuesto ya tenemos 12 elementos esenciales de los 17 que las plantas necesitan y que referenciamos en el inicio del video. Solo nos resta por añadir el componente cloro y el níquel, que normalmente están presentes en el suelo y no necesitamos añadirlos, ya serían 14, y nos restan 3 minerales que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y estos 3 las plantas los toman de manera natural del aire y del agua, y ya tenemos los 17 elementos. La dosis que usamos del fertilizante Nutriplex P55 fue de 100 gramos por cada 20 litros de agua. En esta misma mezcla añadimos 2 enraizantes para estimular el crecimiento radicular lo más rápido posible, y eso hará que las plantas puedan hacer exploración y adaptación en el suelo lo más rápido posible, y los enraizantes son el Rootfit a una dosis de 100 gramos por cada 20 litros de agua y el enraizante Radigrow a una dosis de 10 centímetros por cada 20 litros de agua. Tal como lo dijimos anteriormente, estos nutrientes no se pueden asimilar en las plantas si los microorganismos no hacen ese importante trabajo de mineralización, y por ese motivo en esta mezcla añadimos una fuente de microorganismos benéficos como el alicerce, aunque también se puede usar la opción de la empresa Safer que se llama Saferbacter. La dosis de alicerce que usamos en este caso fue de 50 gramos por cada 20 litros de agua, y además como plus en esta mezcla añadimos una fuente de aminoácidos de alta pureza, y estos aminoácidos lo que hacen en las plantas es disponer la primera materia prima en las plantas para generar crecimiento, que son la formación de proteínas. Aquí usamos 15 gramos de esta fuente de aminoácidos que se llama Naturamin. Lo que usamos para el segundo aspecto clave fue la regulación del comportamiento fisiológico de las plantas y su balance hormonal. Esto lo hicimos con componentes como el poderoso desestresante y unas hormonas para activar el sistema de resistencia de las plantas y además su metabolismo para un crecimiento más rápido. Esta aplicación también fue el mismo día del trasplante de las semillas al terreno y se repitió el día 7 del trasplante. Esta aplicación también fue el mismo día del trasplante de las semillas al terreno y se repitió el día 7 del trasplante. Los productos fueron en aplicación foliar y usamos el desestresante Force a una dosis de 5 centímetros por cada 5 litros de agua, las hormonas Estimule a una dosis de 1 centímetro por cada 5 litros de agua y el inductor de resistencia Relief a una dosis de 2 centímetros por cada 5 litros de
de agua. El día 7, ya con las semillas en campo, solo duplicamos esta dosis de cada uno y añadimos una fuente de calcio y boro como el fertilizante CAP a una dosis de 20 centímetros por cada 20 litros de agua para la aplicación foliar. Y el cuarto y último aspecto clave que usamos para alcanzar el primer brote floral en los primeros 11 días del trasplante de las semillas al campo fue el aporte de microorganismos benéficos directos al suelo en la zona de incidencia radicular. En este tiempo de 11 días hicimos 3 repoblaciones iniciales y lo que usamos aparte del componente que se llama Licerce fue los microorganismos benéficos de la línea de la empresa Safer, y los productos son el Safer Bacter, el Safer Soil y el Safer Mix. Con estos productos tenemos distintas especies de microorganismos benéficos, desde tricodermas hasta bacillus y demás. También siempre acompañamos estos microorganismos benéficos con el aporte de miel o melaza para brindar ese sustento microbiológico en el suelo. Ya con las semillas en campo, después del tercer día, el objetivo principal fue hacer estimulaciones radiculares en aplicación directo al suelo, porque las raíces de las plantas es lo que va a soportar ese comportamiento acelerado, por lo que en esos 11 días se hicieron 4 estimulaciones radiculares, en donde fue más importante la frecuencia de las aplicaciones que la cantidad de producto que se utilizó. Los enraizantes que usamos son el Rootfeed y el Radigrow, en donde se alternaron los dos, y las dosis que usamos fueron solo un cuarto de la dosis recomendada por el fabricante. Por ejemplo, aunque sí pudimos hacer solo una sola aplicación en esos 11 días con cada uno de estos enraizantes y usando la dosis recomendada, que son de Rootfeed 2.5 kilos por cada 200 litros de agua y de Radigrow 250 centímetros por cada 200 litros de agua, en cambio lo que usamos fue 1 kilogramo de Rootfeed y 100 centímetros de Radigrow por cada 200 litros de agua, y lo que hicimos fue aumentar la frecuencia. Pero también en esta etapa las plantas deben seguir teniendo el aporte balanceado de los elementos nutricionales, y por eso nosotros usamos fertilizantes hidrosolubles de acción compuesta con concentraciones de 1340 a 13 más microelementos, que sería el fertilizante alto en fósforo, y el fertilizante con concentración 110540 más microelementos, que es la concentración alta en potasio. De estos hay muchos en el mercado y nosotros estamos usando de la línea Crisol, pero también hay de la línea Camporrigen, de la línea Valagro, de la línea Compuesper y demás. La concentración que usamos fue de 1 kilogramo de cada uno, tanto el alto en fósforo como el alto en potasio por cada 200 litros de agua. También usamos el sulfato de magnesio a una dosis de 1 kilogramo por cada 200 litros de agua en cada aplicación, y el número de aplicaciones que hicimos fueron 4, y de nuevo estas aplicaciones se destacan por su frecuencia y no por sus altas dosis. Es así como nuestras plantas de tomates en solo 11 días pudieron llegar a ese balance nutricional y pudieron formar muy buena estructura para encontrar ese balance hormonal y fabricar una cantidad grande de recursos como fotosintatos en sus hojas, para luego poder tener ese primer brote floral en este tiempo reducido, y de seguir así en este cultivo estaremos llegando al tiempo de cosecha en solo 60 días. Bueno, esto ha sido todo por este video. No olvides dejar tu comentario, dejar un me gusta si te ha parecido curiosa esta información, suscríbete para no perderte nada del desarrollo de estas plantas. Somos Agricultura del Valle, hasta pronto y buenos frutos para todos.